A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaunde. Siempre es un gusto dialogar con su persona. Muy amable. Igualmente, mi querido José. Hablemos un poco de política internacional, que es su especialidad. Usted, ¿Cómo no? Por mayor gusto. Sí, ¿cómo está mirando el gobierno de Milei? Ya más allá, digamos, de las medidas que adoptó, pero la confrontación abierta que caracteriza a este gobierno, lo más reciente, esta confrontación abierta con España, ¿no? Y España decidió retirar de forma definitiva a su embajador en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ¿no? Y la decisión se produjo luego que el presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó pedir disculpas tras unas polémicas declaraciones en contra de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, y su esposa Begoña Gómez. Este estilo de confrontación, ¿cómo lo está analizando? ¿Y cuánto perjudica no solamente a la diplomacia argentina, sino al propio país? Bueno, a mí me parece absurdo. Javier Milei me parece, honestamente, en ciertos aspectos, un bicho raro. Nadie llama al Papa maligno, ¿no? Usted dice, no estoy de acuerdo pues con el Papa, o su santidad el Papa, en fin, pero nadie lo llama maligno, y después tienen que pedirle disculpas. Este lío en España no tiene pies ni cabeza. Él fue invitado a una convención o un evento de Vox. La señora Meloni, que es la primer ministra, presidenta del Consejo de Ministros en Italia, que es el nombre que se da al primer ministro en ese país, envió por Zoom, o digamos método equivalente, un gran discurso en el que llamaba patriotas, los cubrió de elogios a la gente de Vox, y habló de política migratoria europea y toda esta migración que se da por el Mediterráneo, esta migración africana que está creando un verdadero problema en Europa, ¿no? Entonces se refirió a eso, que son problemas conjuntos que tienen Italia y España y en general todos los países de la Unión Europea. Pero no se le ocurrió pues estar refiriéndose a la señora Begoña Gómez y los negocios que podría tener y que aprovecha de influencia, que hace un tráfico de influencia porque su marido es el presidente del gobierno. Yo escuché ese discurso de Milei. Bueno, él tiene sus características, ¿no? ¡Viva la patria! Yeah. Como candidato me pasa. Como gente todavía no puede decirlo, por decoro, ¿no? Por decoro, nada más que por decoro. Luego, fijemos, por ejemplo, el discurso que se mandó, y estaba leyendo, y de repente hizo un paro en la lectura, y ahí introdujo esta situación de la señora Begoña Gómez. Es decir, lo ha agregado, no estaba en el texto escrito que él de una forma leía, en fin, leía haciendo a veces énfasis, mayor o menor énfasis, ¿no? Pero esto lo introdujo él. Eso es lo que se llama andar buscando pleitos. ¿Qué sentido tiene eso? Un gobernante debe procurar ganar consensos y llevarse bien con sus colegas del exterior. Fíjese usted, mi querido José, él no ha dicho nada contra, a pesar que está a favor de la oposición en Estados Unidos, no tendría por qué hacerlo, a favor de Trump, no tendría por qué hacerlo, pero no ha dicho nada respecto de Biden. Si hubiera dicho algo desagradable de Biden, y Biden tiene pues su flanco, ¿no? Biden tiene un hijo, Hunter Biden, que está acusado de haber abusado de la influencia. Es uno de los flancos débiles que tiene Biden. Pero si lo hubiera insultado a Biden, lo más probable es que el gobierno de los Estados Unidos, que tiene la mayoría, el control práctico del FMI, hubiera impedido que el FMI le den estos créditos adicionales que están dando a la Argentina, que es absolutamente indispensable para superar su crisis financiera. No lo ha hecho, menos mal.
se ha cuidado de hacerlo. Pero en el caso de España, se fue de boca. Sin embargo, yo le digo a usted, alguna persona simpatizante de Milei me dijo, las palabras se las lleva el viento. Yo diría, mi querido José, las palabras se las lleva el viento, pero no los insultos. Los insultos quedan. Los elogios de repente se los lleva el viento, pero los insultos quedan. Entonces se gana una animadversión en la que es difícil salir de ella. ¿Qué va a tener que hacer? Pedirle disculpas. Esas cosas van a terminar en algo así. ¿Continuará como presidente de gobierno el señor Pedro Sánchez? No lo sabemos. He leído por ahí que el PSOE ha ganado las elecciones locales en Cataluña, en la comunidad autónoma de Cataluña, desplazando al Partido Nacionalista Catalán, que tiene como objetivo final la separación de Cataluña de España. El PSOE no, el PSOE es el Partido Socialista Obrero Español. Está un poco a la izquierda de Vox, mucho más a la izquierda de Vox, y también pero con menor incidencia respecto del Partido Popular. Pero el hecho concreto es de que el PSOE sigue en el poder. Pero no se puede insultar pues a la esposa del presidente del gobierno, que es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, Felipe VI. Eso no tiene sentido, va en contra de todos los esquemas del derecho diplomático, del derecho internacional y de si se quiere, principios fundamentales que se denominan política internacional. Claro, y ponen sobresalto a toda la Cancillería argentina, ¿no? Bueno, deben estar agarrándose la cabeza, ¿no? Entonces, yo tengo este librito. A ver, 55 preguntas fundamentales sobre el derecho internacional público. Bien, entonces yo hablo aquí esto es un manual que si tuviera más ejemplares se lo regalaría. No en la pregunta, que da nociones elementales para un alumno de pregrado, ¿no? Y que fue el doctor Jesús Antonio Rivera Orey, me lo prologó, en que yo en la pregunta sexta romana dije lo siguiente, ¿qué entendemos por la moral internacional y la cortesía entre los estados y los organismos internacionales? Entonces yo dije así, le voy a leer lo que he escrito. La cortesía es un llamado del sentido común que se refleja en el protocolo, indispensable para mantener una buena relación bilateral y colectiva entre los países. Un acto ofensivo a la cortesía y a la personalidad de los estados puede tener consecuencias negativas e incluso bélicas. Y menciono un caso histórico, pero es importante tenerlo en cuenta, como fue el caso de la guerra franco-prusiana de 1870-1871, que dio origen a la unificación alemana, con un imperio dinastio, hereditario, etc. ¿Y sabe usted por cuál fue la causa de esa guerra? ¿Cuál fue? Porque el canciller de hierro Bismarck alteró un telegrama que el rey, ese no era Kaiser, sino el rey de Prusia, Guillermo, había mandado al emperador Napoleón, y le quiso fue cambiar de 2 o 3 comas, y pareció un telegrama insultante, y de eso se desarrolló la guerra franco-prusiana, que ha tenido enormes consecuencias en el siglo XX. Es el antecedente de la Primera Guerra Mundial, que a su vez es el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras que hemos tenido en lo que va, digamos, después del año 45 hasta la fecha, han sido en alguna forma derivaciones o han tenido alguna vinculación con la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Entonces, doctor, las formas se tienen que mantener.
pero Milei no mantiene la forma, pues en honor a la verdad, ha roto todas formas, ¿no? Y sobre todo, como usted bien lo explicaba, en campaña probablemente ese estilo le dio resultado, pero ya él ya dejó de ser candidato, él es representante de un país, él es el jefe de Estado de un país. Ya fue elegido. Ha sido elegido, en efecto, ¿no? Ya nadie le discute su calidad de presidente de Argentina. Así es. Vamos a otro tema, doctor. ¿Cómo está analizando el escenario, el tablero mundial? Tenemos los problemas de Gaza entre Israel y Palestina. Ahora Palestina ha vuelto al ataque, Hamas ha vuelto a atacar, etcétera, etcétera. Ucrania también, un escenario de guerra. Taiwán en crisis. ¿Cómo está mirando? ¿Esto puede originar una conflagración mundial? O sea, ¿estamos poniendo en riesgo al orbe? Yo diría que es un escenario muy peligroso. Y uno nunca sabe cómo se derivan las cosas. Fíjese usted, cuando la famosa asociación terrorista La Mano Negra de Serbia asesinó al archiduque Francisco Fernando, que era heredero del imperio austrohúngaro, hubo una serie de negociaciones. Hubo ultimátum por aquí, ultimátum por allá, pero había un sistema de alianzas cruzadas. Y solo mes y medio después de ese asesinato se inició la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por las alianzas cruzadas. ¿Por qué? Porque Rusia era aliada de Serbia. A su vez, Francia era aliada de Rusia. Y cuando Alemania le declaró la guerra a Rusia, Francia le tuvo que declarar la guerra a Alemania. O sea, lo que había sido un conflicto balcánico se transformó en una guerra europea. Y luego, cuando los alemanes quisieron atacar a Bélgica y la invadieron, eso originó la protesta de Gran Bretaña, que no podía consentir que este país muy próximo a Gran Bretaña, 70 kilómetros de mar o 70 millas marinas, no se para, fuera invadida. Entonces los británicos dijeron, salgan ustedes, no queremos. Los británicos entraron a la guerra. Y así sucesivamente, Italia, después todos, los únicos que se mantuvieron neutrales fue Holanda, que se mantuvo neutral, España y creo que los países escandinavos. Todos entraron. Ya a la poste entró Estados Unidos por la guerra submarina. Y cuando entró Estados Unidos, un país tan distante de Alemania como el Perú, le terminó declarando la guerra a Alemania. O terminó rompiendo relaciones. Yo le digo esto porque mi padre, el año 14, lo habían destacado como encargado de negocios del Perú ante el Imperio Alemán, y llegó en verano. Y en verano estaba todo de vacaciones. No sabía a quién presentar, no podía presentar sus credenciales, etcétera. Tenía un amigo, le dijo, vámonos a Inglaterra y tomas unos cursos. Bueno, y se decidió, ya no puedo regresar a Alemania, porque cuando fíjese, en el interín vino todo esto. La guerra. Nadie lo quería. Pero el sistema de alianzas y el ultimátum de Austria-Hungría sobre Serbia y el apoyo incondicional de Rusia sobre Serbia y la alianza de Rusia con Gran Bretaña hizo que con Francia hizo que le declarase la guerra a Alemania, y eso fue germinando, fue subiendo, fue una bomba que fue expandiéndose. ¿Y ahora cómo está el escenario? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muy peligroso. Porque fíjese usted, Ucrania, Gaza y Taiwán son distantes geográficamente uno de otro, ¿no? Yeah. Menos, digamos, Ucrania
está más cerca de Gaza, pero Taiwán está al otro lado del mundo. Entonces, Ucrania, eso está vinculado, aquí vienen las cosas históricas, ¿no? Ucrania era parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética no era otra cosa que el Imperio Ruso como antiguo nombre. Entonces, los rusos se disolvió el 31 de diciembre del año 1990, el 91 se disolvió la Unión Soviética. Ucrania se hizo independiente, pero los rusos en el fondo no aceptaron eso. Y invadieron el año 2014 y se anexaron Crimea, que era parte de Ucrania, conforme a los límites internos de la Unión Soviética. Y la anexaron. Y Ucrania en ese momento estaba en una situación muy delicada y no pudo hacer nada. De repente volvieron, agredieron a Ucrania. Comenzaron a lanzar bombas, sobre todo en las zonas vecinas de Ucrania. Las zonas de Ucrania, digamos, fronterizas con Rusia. Y creyeron que los americanos y la OTAN se iban a tragar el sapo. El sapo se lo tragaron con Crimea, porque ahí los ucranianos estaban en minoría. Digo que se influyó en eso, pero no se los tragaron con Ucrania. Entonces lo que ha pasado es que Estados Unidos y la OTAN, que es la Unión Europea más Gran Bretaña, han suministrado y suministran armas a Ucrania, que ha resistido hasta ahora los ataques de Rusia. Pero Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y posiblemente 200 o 250 millones de habitantes. Tiene un ejército muchísimo más poderoso. Sin lugar a dudas, es un escenario bien complicado, ¿no? Muy, pero muy complicado. Claro. Ahora, los americanos entonces mandan drones y ponga usted que de repente algún dron ucraniano alcance Moscú y de repente los rusos amenazan a Estados Unidos. Y entonces eso se escala. Y ese escalamiento es terrible. Y eso iría a podría terminar en una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos. Así es. Estados Unidos económicamente es muchísimo más poderosa que Rusia, pero Rusia tiene, creo, el segundo arsenal atómico del mundo. Bien, vayamos a Gaza. Sí, muy puntual, doctor. En Gaza, Hamas, que es una organización terrorista que controlaba la franja de Gaza, inicia un ataque terrible, toma 1.500, no sé cuántos rehenes. Los americanos, evidentemente Israel ataca, Israel destruye Gaza. Pero ¿quién empezó? ¿Quién fue el agresor? El agresor es siempre quien ataca militarmente. Es un Estado que ataca, el primero en atacar militarmente a otro. El agresor fue Hamas. La respuesta de Israel, yo creo que excede del ojo por ojo de la ley del talión. Pero Israel está destruyendo Gaza. Pero Hamas sigue todavía. Y Hamas tiene un aliado en Irán. Irán quiere desarrollar bombas atómicas. Entonces, y los rusos apoyan a Irán. Entonces, podría haber un escalamiento. Podría haber un escalamiento que nadie quiere, porque los rusos no lo quieren. Los iraníes, no sé, son medio locos. Estos clérigos militares, estos ayatolás islámicos, a mí me parece que están en la categoría de encerrarlos en un manicomio, ¿no? La forma como tratan a las mujeres. Pero ahí hay una cosa peligrosísima. Así es. Muy bien, doctor. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad. Y Taiwán no se diga. No, claro.
Muy bien, doctor, como siempre, muy Porque agradecido. ahí hay la garantía de Estados Unidos sobre Taiwán, ¿no? Que también es el otro escenario que se puede presentar. Nuevamente, las gracias, mi estimado doctor Martín Belaúnde. Gracias a usted por llamarme. Gracias, doctor Martín Belaúnde. Buenas tardes. Felicidades. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, analista en temas de política internacional. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.